Lo que millones de turistas pisotean cada año, pensando que es solo una colina con una iglesia encima, en realidad es la estructura más colosal jamás erigida por la humanidad y está completamente enterrada bajo sus pies. En el corazón de Cholula, Puebla, se alza lo que parece ser un pintoresco santuario colonial sobre una loma verde cubierta de vegetación. Miles de visitantes suben diariamente por sus senderos empedrados, tomándose fotografías frente a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, sin sospechar que están caminando sobre el secreto arquitectónico más impresionante de América. Bajo esa aparente colina natural se oculta Tlachihualtepetl, que en náhuatl significa literalmente el cerro hecho a mano. Una pirámide tan descomunal que hace ver pequeña a la Gran Pirámide de Giza. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que esta estructura monumental no fue construida de una sola vez, sino que representa siglos de trabajo continuo. Imagínate por un momento la dedicación de generaciones enteras, añadiendo capa tras capa de piedra y tierra, elevando lentamente lo que se convertiría en la pirámide más voluminosa del planeta. Los números son absolutamente abrumadores. Mientras que la Gran Pirámide de Giza alcanza los 2.600.000 metros cúbicos, Tlachihualtepetl supera los 4.500.000 metros cúbicos. Para que te hagas una idea de esta magnitud, podrías construir más de 4.000 casas promedio con todo ese material. Su base se extiende por 400 metros de lado, convirtiendo cada paseo por sus alrededores en una caminata sobre historia monumentalizada. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que la construcción de esta maravilla comenzó alrededor del siglo III a.C. y continuó hasta el siglo IX de nuestra era. Esto significa que durante más de 1.200 años, diferentes culturas y civilizaciones aportaron su granito de arena, literalmente, a esta obra titánica. Los olmecas xicalancas iniciaron los primeros trabajos, pero fueron los pueblos posteriores quienes la fueron engrandeciendo hasta convertirla en lo que algunos investigadores consideran el proyecto arquitectónico más ambicioso de la América precolombina. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que cada nueva civilización que llegaba a la zona no destruía lo construido anteriormente, sino que lo cubría completamente y edificaba encima. Era como si cada cultura quisiera superar a la anterior, creando una especie de competencia arquitectónica que se extendió por más de un milenio. Este proceso de superposición es lo que eventualmente hizo que la pirámide pareciera una colina natural. La ironía más fascinante de toda esta historia es que los conquistadores españoles, al llegar en el siglo XVI, no reconocieron la verdadera naturaleza de lo que tenían frente a ellos. Vieron simplemente una colina perfecta para construir un templo cristiano que dominara visualmente toda la región. En 1544, comenzaron la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, justo en la cúspide, sin imaginar que estaban coronando la estructura humana más grande jamás construida. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Cholula fue, en su momento de máximo esplendor, una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. Algunos investigadores sostienen que llegó a albergar hasta 100.000 habitantes, convirtiéndola en una metrópolis que rivalizaba con Teotihuacán. La pirámide no era solo un monumento religioso, sino el corazón pulsante de una civilización próspera que controlaba rutas comerciales fundamentales entre el Golfo de México y el Pacífico. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que el interior de Tlachihualtepetl es un laberinto de túneles, cámaras y pasadizos que se extienden por más de 8 kilómetros. Caminar por estos túneles es como viajar en el tiempo, ya que cada nivel representa una época diferente de construcción. Los arqueólogos han identificado al menos 4 grandes fases constructivas, cada una con características arquitectónicas únicas que reflejan las influencias culturales de su época. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que la pirámide pudo haber funcionado como un observatorio astronómico gigante.
Su orientación precisa hacia ciertos puntos cardinales y la disposición de sus estructuras internas sugieren un conocimiento astronómico sofisticado. Durante los equinoccios de primavera y otoño, algunos rayos de luz penetran por aberturas específicas, iluminando cámaras internas en lo que podría haber sido un espectáculo ceremonial impresionante. La versión popular y leyenda local cuenta que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ordenó la construcción de esta pirámide como su morada terrenal. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre las verdaderas razones que motivaron un proyecto de tal magnitud. Lo que sí sabemos es que requirió una organización social extraordinariamente compleja y recursos materiales prácticamente ilimitados. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de conocimientos de ingeniería que desafían nuestra comprensión actual de las capacidades tecnológicas precolombinas. La precisión con la que fueron colocadas piedras de varias toneladas, la sofisticada red de drenaje interno que ha mantenido la estructura estable durante milenios, y los cálculos matemáticos necesarios para mantener la estabilidad de semejante masa plantean preguntas fascinantes sobre el nivel de desarrollo alcanzado por estas civilizaciones. Trabajos de campo modernos han revelado que la pirámide contiene materiales procedentes de regiones muy lejanas, lo que indica redes comerciales y de transporte increíblemente desarrolladas. Obsidiana del centro de México, jade de Guatemala, conchas del Golfo de México y plumas de quetzal de las selvas del sur, todos estos materiales fueron incorporados en diferentes fases de la construcción, convirtiendo a Tlachihualtepetl en una especie de museo de los recursos naturales de Mesoamérica. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Estudios recientes han demostrado que el sistema de túneles internos fue diseñado con una acústica específica que amplifica y modifica los sonidos de manera particular. En ciertas cámaras, una conversación susurrada puede escucharse claramente a decenas de metros de distancia, mientras que en otras, los sonidos se anulan completamente. Esto sugiere que los constructores tenían un conocimiento avanzado de la propagación del sonido y lo aplicaron deliberadamente en el diseño arquitectónico. Pero quizás lo más impresionante de todo es que la verdadera magnitud de Tlachihualtepetl solo se descubrió en el siglo XX. Fue hasta 1931 cuando los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban excavando no solo una pirámide más, sino la estructura más voluminosa jamás construida por el ser humano. Durante 400 años, miles de personas habían caminado sobre ella, rezado en su cima y vivido en sus alrededores, completamente ajenas al hecho de que pisaban la cima de la montaña artificial más grande del mundo. Los análisis geofísicos más modernos revelan que apenas hemos arañado la superficie de este coloso subterráneo. Equipos especializados del Instituto Politécnico Nacional han empleado tecnología de radar penetrante que detecta estructuras hasta 60 metros bajo tierra, y los resultados son escalofriantes. Parece que la pirámide que conocemos podría ser solo la punta del iceberg de un complejo arquitectónico mucho más vasto y laberíntico de lo que jamás imaginamos. Recientes expediciones subterráneas han localizado cámaras selladas que permanecen intactas desde hace más de 1000 años. Cuando los arqueólogos lograron abrir una de estas estancias en 2019, se encontraron con un aire tan puro que las antorchas ardían sin problemas, como si el sistema de ventilación siguiera funcionando después de siglos de abandono. Dentro, descubrieron murales con pigmentos tan vívidos que parecían recién pintados, protegidos por una humedad y temperatura constantes que desafían toda explicación lógica. Uno de los hallazgos más perturbadores es la existencia de lo que algunos especialistas denominan la biblioteca de piedra. Se trata de una sala circular de aproximadamente 30 metros de diámetro, cuyas paredes están cubiertas de glifos y símbolos grabados con una precisión microscópica.
Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estos grabados contienen información sobre ciclos astronómicos, calendarios lunares y cálculos matemáticos que se adelantaron varios siglos a los conocimientos europeos de la época. Pero hay algo aún más inquietante en estos túneles subterráneos. Los equipos de exploración han documentado la existencia de canales de agua que siguen fluyendo después de más de 1000 años, alimentados por manantiales subterráneos que los constructores originales desviaron con una ingeniería hidráulica que rivaliza con los acueductos romanos. El agua mantiene una temperatura constante de 18 grados centígrados durante todo el año, creando un microclima perfecto que ha preservado materiales orgánicos que deberían haberse descompuesto hace siglos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han identificado lo que parece ser un sofisticado sistema de comunicación entre diferentes cámaras. Mediante tubos de barro cocido perfectamente pulidos, los habitantes de la pirámide podían transmitir mensajes hablados a través de kilómetros de túneles. Cuando los arqueólogos probaron este sistema, descubrieron que una persona susurrando en la cámara principal puede ser escuchada claramente en salas ubicadas en el extremo opuesto del complejo. La teoría más fascinante, propuesta por investigadores independientes, sugiere que Tlachihualtepetl funcionaba como una especie de universidad o centro de conocimiento avanzado. Las diferentes cámaras habrían estado especializadas en distintas disciplinas: astronomía, matemáticas, medicina herbal, ingeniería hidráulica y lo que algunos interpretan como los primeros experimentos con óptica y acústica de América. En una de las cámaras más profundas, a casi 50 metros bajo el nivel del suelo, se encontraron espejos de obsidiana pulida con una perfección que permite ver el propio reflejo con la claridad de un cristal moderno. Estos espejos están dispuestos en ángulos calculados que crean juegos de luz increíbles cuando se iluminan con antorchas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este sistema podría haber funcionado como un primitivo sistema de telegrafía óptica, transmitiendo señales luminosas codificadas a través de los túneles. Los trabajos de campo más recientes han desenterrado evidencias de un conocimiento médico sorprendentemente avanzado. En lo que parece haber sido un centro de sanación, se han encontrado instrumental quirúrgico, fabricado con obsidiana tan afilada que corta mejor que muchos bisturíes modernos. Las paredes de esta área están decoradas con representaciones anatómicas humanas de una precisión que sugiere un conocimiento profundo de la circulación sanguínea, el sistema nervioso y la estructura ósea. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los constructores de Tlachihualtepetl dominaban técnicas de conservación de alimentos que mantuvieron frescos granos y semillas durante décadas, en graneros sellados al vacío, construidos con una mezcla de cal y resinas vegetales. Se han encontrado mazorcas de maíz, frijoles y semillas de cacao en perfecto estado de conservación después de 8 siglos enterrados. Uno de los misterios más intrigantes es la precisión matemática con la que está construida toda la estructura. Cada túnel, cada cámara, cada pasadizo sigue proporciones exactas basadas en el número áureo y en cálculos trigonométricos que no se conocían oficialmente hasta el Renacimiento europeo. Las medidas internas de la pirámide revelan un conocimiento del valor de pi con una exactitud de 7 decimales, algo que la matemática europea no logró hasta el siglo XVII. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que el complejo subterráneo incluye un observatorio astronómico subterráneo desde donde se podían observar las estrellas a través de pozos verticales perfectamente calibrados. Estos pozos funcionan como telescopios naturales que enfocan la luz estelar y permiten observaciones precisas durante el día, eliminando la interferencia de la luz solar. La sala más impresionante de todas es conocida entre los arqueólogos como el corazón de la pirámide. Se trata de una cámara esférica perfecta de 20 metros de diámetro, suspendida en el centro geométrico exacto de toda la estructura. Para llegar hasta ella, hay que atravesar un laberinto de pasadizos que forman una espiral tridimensional.
diseñada de tal manera que el recorrido dura exactamente el tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación. 24 horas caminando a paso normal. Dentro de esta cámara central se encuentra lo que algunos investigadores han denominado el calendario perpetuo. Un mecanismo de piedras móviles que marca no solo los días, meses y años, sino también los ciclos planetarios, los eclipses y fenómenos astronómicos complejos como el retorno de cometas. Este dispositivo sigue funcionando con precisión después de más de 1000 años, movido únicamente por la gravedad y el cambio de temperaturas entre el día y la noche. Trabajos de campo modernos han revelado que los constructores emplearon una técnica de construcción que distribuye el peso de manera tan eficiente que la pirámide es prácticamente inmune a los terremotos. Durante el devastador sismo de 1985, que destruyó gran parte de la Ciudad de México, Tlachihualtepetl no sufrió ni una sola grieta. Los ingenieros modernos que han estudiado su estructura admiten que el sistema de cimentación y distribución de cargas supera a muchas construcciones contemporáneas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de conocimientos que desafían nuestra comprensión de las limitaciones tecnológicas precolombinas. En las cámaras más profundas se han encontrado objetos metálicos con aleaciones tan complejas que requieren temperaturas de fundición superiores a los 1500 grados centígrados, algo teóricamente imposible de lograr con la tecnología disponible en aquella época. El descubrimiento más reciente y quizás más desconcertante es lo que los investigadores han llamado la Sala de los Mapas. Sus paredes están cubiertas por representaciones cartográficas talladas en piedra que muestran con precisión asombrosa la geografía de continentes que supuestamente no habían sido explorados aún. Hay mapas detallados de costas sudamericanas, representaciones de cadenas montañosas asiáticas y lo que parece ser un conocimiento preciso de la forma real de los continentes. Algo que Europa no logró hasta las expediciones marítimas del siglo XV. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que todavía no hemos explorado ni el 30% de todo el complejo subterráneo. Los estudios con georradar sugieren la existencia de al menos 12 niveles más profundos, algunos de los cuales parecen extenderse lateralmente por varios kilómetros bajo la actual ciudad de Cholula. La pregunta que más inquieta a los investigadores no es cómo construyeron algo tan monumental, sino por qué decidieron enterrarlo completamente y ocultarlo del mundo. Alguna teoría sugiere que sus creadores sabían que se acercaba una época de destrucción y decidieron preservar su conocimiento bajo tierra, esperando el momento adecuado para que la humanidad lo redescubriera. Pero lo que verdaderamente perturbará vuestra comprensión de esta civilización perdida es lo que los arqueólogos han comenzado a descubrir en los niveles más profundos, donde el aire mismo parece susurrar secretos de una época que prefirió ocultarse antes que desaparecer. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los constructores de Tlachihualtepetl desarrollaron lo que podríamos llamar tecnología de supervivencia civilizacional. En las cámaras más inaccesibles, localizadas a más de 70 metros de profundidad, se han encontrado almacenes sellados herméticamente que contienen no solo alimentos perfectamente conservados, sino también semillas de plantas que ya no existen en la superficie terrestre. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estos depósitos funcionaban como una especie de arca de supervivencia botánica. Variedades ancestrales de maíz con granos del tamaño de nueces, frijoles que crecían en arbustos de 3 metros de altura y calabazas que, según las mediciones encontradas, podían alcanzar pesos de hasta 50 kilogramos. La diversidad genética preservada en estas cámaras supera cualquier banco de semillas moderno. La teoría más inquietante, propuesta por investigadores independientes, sugiere que los habitantes de la pirámide habían desarrollado un sistema de alerta temprana ante catástrofes naturales.
en las paredes de lo que algunos denominan la Sala de los Vientos. Se han documentado grabados que parecen representar patrones meteorológicos complejos, ciclos de sequías e inundaciones, y lo que algunos interpretan como predicciones sobre cambios climáticos a largo plazo. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta civilización había logrado algo que nosotros apenas estamos comenzando a comprender: la sostenibilidad absoluta. Los análisis del suelo en las cámaras inferiores revelan sistemas de compostaje tan eficientes que seguían produciendo tierra fértil después de siglos de abandono. Los desechos orgánicos se transformaban en nutrientes mediante procesos que nuestros científicos actuales están tratando de descifrar. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han identificado lo que parece ser un laboratorio de ingeniería genética primitiva. En una sala de dimensiones considerables se encontraron recipientes de barro con compartimientos especializados donde diferentes tipos de semillas habían sido mezcladas y cultivadas. Los resultados sugieren experimentos de hibridación que produjeron variedades de plantas más resistentes, nutritivas y productivas que sus antecesoras naturales. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los constructores habían desarrollado medicinas que combinaban química vegetal con lo que algunos investigadores interpretan como conocimientos sobre ondas sonoras curativas. En las cámaras dedicadas a la sanación se han encontrado recipientes con residuos de compuestos que, según los análisis químicos, contenían principios activos similares a antibióticos modernos, pero extraídos de plantas que crecían exclusivamente en los jardines subterráneos de la pirámide. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de que esta civilización había logrado controlar completamente su entorno. Las cámaras de cultivo subterráneo funcionaban con un sistema de iluminación natural que canalizaba la luz solar a través de pozos y espejos, distribuyéndola por kilómetros de túneles mediante un entramado de cristales de cuarzo perfectamente tallados y posicionados. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que los habitantes de Tlachihualtepetl habían desarrollado un sistema social basado en el conocimiento especializado. Cada familia se dedicaba al dominio de una disciplina específica: astronomía, medicina, agricultura, ingeniería, metalurgia, o lo que algunos interpretan como los primeros experimentos con energías alternativas. La versión popular y leyenda local cuenta que los sabios de Cholula podían predecir terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos con décadas de anticipación. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre los métodos empleados, aunque los instrumentos encontrados en el observatorio subterráneo sugieren un nivel de precisión en las mediciones que rivaliza con nuestros equipos contemporáneos. Trabajos de campo modernos han revelado que los túneles más profundos conducen a cámaras donde la temperatura se mantiene constante en 21 grados centígrados durante todo el año, sin necesidad de sistema de calefacción alguno. Esta estabilidad térmica se debe a un diseño arquitectónico que aprovecha el calor geotérmico de la Tierra mediante una red de conductos que funcionan como un sistema de climatización natural. Los trabajos de campo más recientes han desenterrado evidencias de que esta civilización había desarrollado lo que podríamos llamar agricultura vertical siglos antes de que nosotros concibiéramos el concepto. Torres de cultivo construidas en espiral ascendente aprovechaban cada centímetro de espacio disponible, mientras que sistemas de riego por goteo distribuían el agua con una eficiencia que supera muchas instalaciones agrícolas modernas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los habitantes de la pirámide habían logrado crear un ecosistema completamente cerrado y autosuficiente. Animales pequeños como conejos, aves y peces vivían en armonía dentro del complejo subterráneo, proporcionando proteínas mientras sus desechos alimentaban los cultivos y fertilizaban los jardines internos. Estudios recientes han demostrado que los constructores emplearon principios de permacultura
que apenas estamos redescubriendo. Cada elemento del sistema cumplía múltiples funciones. Las plantas purificaban el aire mientras producían alimentos y medicinas. Los animales proporcionaban fertilizante y proteínas mientras controlaban las plagas. Y los hongos cultivados en las cámaras más húmedas descomponían los desechos orgánicos, convirtiéndolos en nutrientes. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado la existencia de talleres especializados donde se fabricaban herramientas con una durabilidad excepcional. Hachas de obsidiana que mantienen su filo después de 1000 años. Cuerdas vegetales que conservan su resistencia como si hubieran sido fabricadas ayer, y tejidos con fibras tan finas que parecen seda, pero que provienen de plantas cultivadas exclusivamente en los jardines subterráneos. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta civilización había desarrollado un sistema educativo donde el conocimiento se transmitía no solo mediante palabras, sino a través de experiencias sensoriales completas. Las aulas subterráneas estaban equipadas con maquetas tridimensionales, jardines botánicos especializados y laboratorios donde los estudiantes podían experimentar directamente con los principios que estaban aprendiendo. La teoría más fascinante, propuesta por investigadores independientes, sugiere que los habitantes de Tlachihualtepetl habían logrado sincronizar completamente su estilo de vida con los ritmos naturales del planeta. Sus horarios diarios seguían los ciclos lunares, sus cultivos se plantaban según posiciones astrales específicas, y sus actividades colectivas coincidían con fenómenos electromagnéticos que nosotros apenas comenzamos a comprender. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta civilización había desarrollado lo que algunos denominan arquitectura viva. Las paredes de ciertas cámaras están construidas con una mezcla de barro, cal y semillas que germinaron con el tiempo, creando muros que literalmente respiraban, absorbían humedad excesiva durante las lluvias y la liberaban durante las épocas secas, manteniendo un ambiente interior perfectamente equilibrado. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de que los constructores habían logrado domesticar microorganismos beneficiosos. En recipientes especializados se han encontrado colonias de bacterias que seguían activas después de siglos, aparentemente diseñadas para acelerar la descomposición de desechos orgánicos, purificar el agua y proteger los alimentos almacenados contra la putrefacción. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que los niveles más profundos de la pirámide funcionaban como una especie de biblioteca genética viviente. Cada especie de planta y animal del complejo había sido seleccionada y posiblemente modificada para cumplir funciones específicas dentro del ecosistema cerrado, creando un equilibrio tan perfecto que se mantuvo funcionando durante décadas después de que sus creadores desaparecieran. El descubrimiento más perturbador de todos es lo que los investigadores han llamado la cámara del tiempo. En el punto más profundo explorado hasta ahora, se encontró una sala circular donde el tiempo parece comportarse de manera diferente. Los relojes de los arqueólogos se retrasan consistentemente al entrar en esta área. Las plantas crecen más lentamente, y los procesos de descomposición se ralentizan hasta casi detenerse. La pregunta que mantiene despiertos a los investigadores no es solo cómo esta civilización logró crear un mundo subterráneo tan perfecto, sino por qué decidieron abandonarlo en el momento de su máximo esplendor. Los indicios sugieren que no huyeron por miedo o necesidad, sino que completaron deliberadamente su proyecto y simplemente se marcharon, dejando funcionando una máquina de supervivencia que seguiría operando durante milenios. Y mientras camináis por las calles de Cholula, recordad que bajo vuestros pies late el corazón de una civilización que tal vez no desapareció, sino que simplemente se adelantó tanto a su tiempo que decidió esperar pacientemente a que el resto de la humanidad estuviera preparada para redescubrir sus secretos.